Hola, ¿cómo les va? Bueno, mi nombre es Daniel Guerrero, escritor de el libro El Guerrero del Dinero, y quería continuar un poco con la charla del video anterior. Para hacer un pequeño resumen, estuvimos hablando de que existían dos tipos de guerra. Por un lado, la guerra económica, que comienza con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que durante ese proceso en donde se sancionaban mutuamente, aplicando aranceles mutuos para sus importaciones, se produce un hecho también bastante inusual, que fue una caída abrupta del valor del barril de petróleo, en donde ya las empresas norteamericanas, o sea, Estados Unidos en el 2015 habían empezado a tener su independencia en cuanto a la generación de su propia energía a través de la extracción de petróleo. Pero bueno, habíamos dicho rápidamente de que Estados Unidos aplicaba métodos de extracción como es el fracking o las plataformas offshore marítimas, que eran mucho más costosas que las que aplica Arabia Saudita o Rusia, en donde hace una perforación y aparece el petróleo. Pero por otro lado también existía una guerra, y una guerra sanitaria, donde planteaba que existían distintas alternativas paliativas para este virus o este enemigo que nos está dando batalla, y lamentablemente se están perdiendo muchas vidas. Entonces, por ahí planteaba dentro de este circuito de emprendedorismo que existe, en que había una posibilidad de sentido común hablando, en donde más allá de que estamos llevando adelante una cuarentena y es lógica y es lo más seguro, cuidado de higiene, el lavado de manos con jabón, en donde todos o la mayoría está siendo informada permanentemente por los medios de comunicación. Planteábamos en el video anterior de que existen distintos tipos de vacunas, y que cuando hablaba de crear una vacuna, una vacuna, uno se imagina una vacuna, una jeringa, una aguja, y que existen distintos tipos de vacunas, en donde hay algunas vacunas en donde ponen un virus atenuado, y en donde nuestro organismo o nuestro sistema inmune empieza a tener una reacción contra ese virus y genera inmunidad, ¿no? O sea, nos genera a nosotros las proteínas necesarias para enfrentar a ese virus. Pero que investigando y estudiando distintas alternativas, encontré una tecnología llamada IgI, o sea, IgY, en donde existen en nuestro país instituciones que lo que hacen era inocular un virus en un ave, en este caso aves de corral, o sea, pollos, gallinas, y que estas gallinas generaban los anticuerpos necesarios para afrontar ese virus y para enfrentarlo y para vencerlo, y que esa inmunidad, en el caso de un mamífero o en el caso de los seres humanos, cuando un médico pediatra le dice a la mujer no hay nada mejor que darle la leche materna, es porque la leche materna transfiere de la mamá a su hijo, ¿sí?, los nutrientes y los anticuerpos necesarios para poder afrontar la vida. Y entonces lo mismo sucede, por ejemplo, con las vacas, los cerdos. Lo transfieren esos nutrientes y esos anticuerpos se transfieren a través de la placenta o a través de la leche, para que el ternerito o el cerdito se desarrolle bien. Entonces, ¿qué sucede? Había rápidamente, dentro de estas investigaciones, encontraron que habían algunas bacterias o algunos virus que afectaban a la vaca y que hacían de que cuando tuviese ese ternerito en sus primeros días de vida sufriera mucho, inclusive muchos morían de diarrea o por problemas de diarrea. Entonces hacían un proceso que se llamaba desangrado o de plasma, es decir, que inoculaban a los cerdos con una bacteria o un virus, hacían que este cerdo generara anticuerpos
y luego se producía un sangrado en donde se les extraía toda la sangre, se les hacía un proceso de deshidratación con calor, con presión, sin montar las moléculas de la proteína, y se obtenía como una forma de harina, y esa harina se le daba de alimento a las vacas. Pero luego, con esta tecnología IGY, que incluso digo, hay laboratorios en el país y que se utiliza para la medicina veterinaria, empezaron a hacerlo con las aves de corral. Entonces, inoculaban un virus o una bacteria o un agente externo al ave, y esa ave generaba los anticuerpos necesarios, pero claro, no puede transmitirlo a través de la leche un ave, ni tampoco a través de la placenta, entonces lo hace a través del huevo. Y esa es la charla que tuvimos en el video anterior, en donde la yema y la clara se separan, y la yema sería lo que concentran las proteínas de estos anticuerpos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Esa yema la deshidratan, también a presión y a calor, y generan unas proteínas que luego le dan a la vaca en su alimento, y la vaca genera los anticuerpos necesarios para que el ternerito nazca mejor y no muera con estas diarreas que le generan. Entonces, usando el sentido común, planteo, hay distintos tipos de vacunas. Dijimos con inyección, otras con parche, otras a través de spray. ¿Qué sucede si existe una vacuna a través de spray con estas proteínas obtenidas del huevo? Con un ave que se le ha inoculado un virus. Digo, son distintas preguntas que nos hacemos como emprendedor, y que por ahí necesito que sean evacuadas y seguir estudiando y seguir perfeccionando y seguir involucrándonos, porque de esta nadie se salva solo, sino que tenemos que ser solidarios, tenemos que pensar en los demás.